Hi ha una gàbia en la nostra ment? Vivim en una Matrix? El cinema ha tractat el tema prou directament. They have us. They control us. They are our masters. Wake up. They're all about you, all around you. We are their cattle. We are being bred for slavery. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. Morfeu li explica la matriu a en Neo a la pel·lícula Matrix. Aquest sistema és el nostre enemic, estem dins, mira al voltant, què veus? Homes de negocis, mestres, advocats, fusters... Són les ments de la gent que intentem salvar, però mentre ho assolim, aquesta gent forma part del sistema. Així que també som l'enemic. Has d'entendre que la majoria no està preparada per la desconnexió, i molts d'ells són tan dependents del sistema que lluitarien per protegir-ho. I a la realitat, el 23 de febrer de 1981, Tejero donà un colp d'estat que tingué com a resultat que gran part de la societat recolzés i admirés la monarquia. Pero hay encrucijadas, tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos, en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad, permaneciendo en su puesto o renunciando a él. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, sin que nadie me lo haya pedido. Sin que nadie me lo haya pedido. Sin que nadie me lo haya pedido. Pero un político debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad. ¡Quieto todo el mundo! El único que se mantiene en su sitio es el hombre que ya no era presidente, Adolfo Suárez. Por increíble que parezca, la mayoría de los guardias civiles no sabe qué ha ido a hacer al Congreso. A un amigo, a un compañero que estaba al lado mío, digo, joder Paco, que esto no es un atentado terrorista, sino que estamos haciendo un golpe de Estado y lo estamos dando nosotros mismos. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser. Parece que cada vez va calando más la teoría de que el rey Juan Carlos estaba detrás de este golpe. El primero en denunciarlo fue don Antonio García Trevijano, él es abogado. Y estaba todo el mundo esperando, yo desde luego, esperando en la televisión que estaba anunciada la intervención del rey Juan Carlos. Después, literalmente dijo, porque después de nuestra última conversación ya no puedo dar marcha atrás. Pero ¿cómo es posible que sea tan idiota de confesar que este golpe del 23F lo ha dado él, lo ha preparado él? Dice, tienes tanta razón que te doy otro dato. A las 3 de la mañana mandé yo a un capitán que estaba allí en la zarzuela para que retirara todo el resto de ese mensaje, de ese teles o de ese telegrama, no me acuerdo lo que era. Dades socioeconòmiques que ens haurien de preocupar passen de puntetes pels mitjans ofegades per temàtiques esportives y polítiques buides. La luz subió un 50% desde que empezó la crisis en España. 15,5 millones de personas vieron Operación Triunfo en 2002, cuando gobernaba Aznar. Bertelsmann es propietaria de La Sexta y de Antena 3. OHL tiene 26.000 empleados, de los cuales solo 9.000 están en España. La Expo 92 costó 222 millones de euros. Et poden dir que prens glucosa i no passa res. I t'han dit que fan una DUI i no baixen la bandera i no passa res. I t'han fet el Puigdemont fer petons a la bandera espanyola i ens han posat un referèndum que no era el full de ruta i l'han posat el dia de Franco. I s'han inventat Sant Esteve de les Roures i pensem que els totos són ells i els totos som nosaltres. I hi ha un local a plaça Catalunya número 9 on han passat per allà Solidaritat i un munt de gent que pengen banderes contra els Borbons i la pengen espanyols en un local espanyol. Els polítics que apareixen als mitjans treballen realment pel poble? El imperio parece potente, hay ejércitos, hay políticos, pero el imperio no puede extraer la riqueza si no tiene colaboradores locales. Necesita partidos, gobernantes, sindicatos para extraer e imponer la disciplina del imperio sobre la población. Tiene que fabricar la ideología, que no hay salida, tenemos que pactar, tenemos que negociar, tenemos que bajar las indemnizaciones, facilitar las expulsiones, porque no hay alternativas, si salimos quedamos perdidos.
Jo he estat enganyat a Esquerra, he estat enganyat a Convergència, menys, però he estat a reagrupament que anava de debò però van rebentar i he estat enganyat a Solidaritat. He estat enganyat a l'ANC, que és una cosa que es multa per neutralitzar les consultes. Si els polítics que diuen treballar pel poble no ho fan, per quins interessos actuaran els poders econòmics? Expo 92, Samaranch, Juegos Olímpicos, Dolchaga, Banco de España, López Rodó, Comunidad Económica Europea, Maastricht, Aznar, Ley del Suelo, Bárcenas, Moral Santín, Derechos del Fútbol, Vía Digital, Canal Satélite Digital, A3 Media, Prisa, Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, Rodrigo Rato, Isidre Fainé. Todos esos nombres, aparentemente desordenados e inconexos, empiezan a formar parte de una trama que adquiere sentido. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.